son mis sacerdotes. La palabra sacerdote significa mediador entre Dios y los hombres. O sea que el que está bajo el pacto de Dios debe ser lo que Dios diga, no lo que usted diga. Cuando usted viene a las iglesias, le van a enseñar algo que le enseñé a los hombres el viernes, que quedó la mitad para el retiro porque no alcanzamos. Se llama humanismo. Entonces a usted va a una iglesia y le dicen: tú puedes, esfuérzate, tú eres valiente. ¿Dónde está ese tú? ¿Dónde está ese apellido? Saca ese Martínez, saca ese Acosta, saca ese La Verde, saca el de tu papá, mira. Y entonces uno lo inflan. Entonces que le digan a uno eso, pues lo animan. Eso se llama humanismo. Porque el que está bajo el gobierno de Dios hace lo que Dios diga. Y lo primero que Dios dice es: usted va a predicar mi palabra, usted va a ser testimonio mío donde esté. Pero el hombre lo cambió, el humanismo lo cambió. Ya lo vamos a mirar por qué. Entonces vuelvo a leer el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de... ¿Quién es su rey? Entonces usted es un sacerdote. Gente santa, apartados. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vaya conmigo a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Por eso es que hay gente tan fracasada, que tienen por fuera pero por dentro son infelices. La palabra suena fea, pero se llama desgraciados. No están bajo la gracia de Dios, son desgraciados. Tienen, pero son tan infelices. Saben, pero son tan infelices. Son jóvenes, pero son tan infelices. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Cuando yo estoy bajo el gobierno de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Para qué estoy bajo su gobierno? Para anunciar. Pero a usted le vendieron la idea que entre bajo el gobierno de Dios para que pague deudas, que entre en el gobierno de Dios para que le vaya bien, cuando ese no es estar bajo el gobierno de Dios. Lo primero que usted debe entender cuando usted viene al gobierno de Dios es entender que usted va a ser usado por Dios. Lo demás, dice el versículo, vendrá. Entonces el humanismo se infiltró y ya me enseñan es un evangelio vendido. Por eso es que las iglesias se llenan, porque pues me están levantando las fuerzas, me están dando un evangelio que no está en la Biblia. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos. ¿Y lo demás era qué? Por eso es que hay tantos cristianos y tanto creyente desanimado. Y a todos les dicen que son líderes. Todos son líderes. Y lleva 2 años en la iglesia y ni un liderazgo por ningún lado, ni en la cooperativa lo ponen. Y dice: pero Dios me dijo que yo era un pastor, que yo era un líder. ¿Y quién le dijo a usted? Solo Dios. Cuando usted entra bajo el gobierno de Dios, Dios puede mandarlo a vivir a usted a la montaña, porque allá hay gente que necesita ser salva. Vivir en la montaña no significa que sean hijos del diablo. Entonces usted dice: no, yo tengo que salir de la montaña porque ahí tengo mi casa, pero no, yo me quiero ir para el norte. Entonces vuelva a ser cristiano y todo es para el norte. ¿Y quién le predica a los del sur? Pero a mí me enseñaron eso en la Biblia, que eso decía: cuando usted está bajo el gobierno de Dios, usted debe aprender a esperar en la voluntad de Dios, que algo Dios tiene para usted, que si no le dio acá, le va a dar en el milenio, porque en el milenio, 1000 años con el Señor, las cosas van a ser diferentes. Por eso dice: bienaventurados los pobres, los que lloran, los que sufren, porque verán la gloria de Dios. Entonces hay que estar bajo el gobierno de Dios, buscando la voluntad de Dios. Eso es lo que usted necesita. Este gobierno es para que Dios haga su voluntad, no para que yo haga la mía. Hay gente que quiere estar bajo el gobierno de Dios, pero no quieren estar bajo la voluntad de Dios. Eso es un antónimo, es una antítesis, perdón. No puede, agua y aceite. Si está bajo el gobierno de Dios, haga la voluntad que está aquí.
Pero a mí me enseñaron, entonces me están enseñando en las iglesias a ser neutral. Estados Unidos tiene un 10% de cristianismo legítimo, el 90% ya es humanista. Ya se volvieron humanistas. ¿Humanismo qué es? El humanismo en realidad es mi yo, su ego. El humanismo es, oiga, levante la autoestima, levante su autoestima. Yo a usted no tengo que levantar la autoestima. A usted se la levanta el Señor con la palabra. Porque le digo, vamos mujer, levántese, mírese a un espejo, organícese. Y se organizó, se peinó, se bañó y el corazón igual. Pero la mandé bañada y vestida para la casa. Cuando uno está bajo el gobierno de Dios, debe estar bajo la voluntad de Dios. Y cuando usted está bajo la voluntad de Dios, Dios es justo, equilibrado y guarda sus intereses. Entonces uno debe confiar en Dios, bajo el gobierno de Dios. Entonces este gobierno es para que Dios haga su voluntad. Cuando usted decide caminar con el Señor, usted debe esperar que Dios haga su voluntad. Él quiere un gobierno de sacerdotes, o sea, personas que muestren su gloria, personas que hablemos de Él. Así no sean predicadores de púlpito, no, pero que den testimonio. Que otros digan, oiga, como me dijo un hermano esta mañana que tenía problemas de alcohol y eso, y empezó a venir, lleva como que 2 o 3 domingos, y dijo, pastor, mi jefe me dijo, yo lo veo a usted diferente, ¿usted dónde está yendo? Dijo, me estoy metiendo con Dios. Dijo, yo nunca he ido a esas iglesias, lléveme a la suya. Es que yo veo que usted está cambiando. Y él no ha predicado ni ha dicho nada, pero era un borrachín. Entonces, ¿qué está diciendo? Ya le está sirviendo a Dios. Ya le está sirviendo a Dios. Eso es lo que el Señor nos llama, a mostrar su gloria, para que la gente no se siga perdiendo. Pero el humanismo me dice, primero su casa, primero sus deudas, vaya por su esposo primero, vaya por sus hijos. Primero Dios, y lo demás viene por añadidura. Yo me acuerdo cuando conocimos del evangelio que el Señor me metió de cabeza, y mi esposa no, duró 4 años en su proceso para perdonarme y entender. Y me acuerdo que yo le servía al Señor, y ella se me interponía. No, sencillamente me tocaba con los niños y pendiente. Yo decía, pero yo tengo que ir allí, debo ir allí. Y me metí con el Señor. Y un día cualquiera se restauró mi hogar. ¡Pum! En una semana, todo. Finanzas, me perdonó, sanó a William Esteban, que en esa época era todo. Pero fue buscándolo a Él. Pasamos el desierto de 2 años, lo que les he contado, situaciones difíciles, todo. Pero ahí, ¿por qué? Porque es que a mí me enseñaron que yo no tengo que animar a la gente y levantarle su estima. A mí me enseñaron que tengo que predicar la palabra, que el que levanta es el Señor por medio de su palabra. Amén. Y el humanismo se infiltró. Entonces las iglesias están llenas y a la gente le gusta que le prediquen eso. Pero el que está bajo el gobierno de Dios está puesto es para mostrar la gloria de Dios primero. En otro tiempo no éramos hijos. El versículo 10, vosotros que en otro tiempo, ¿qué? ¿No erais? Pero que ahora sois, que en otro tiempo no habéis alcanzado, ¿qué? Pero que ahora habéis alcanzado. ¿Quién alcanza misericordia ahora? El que está bajo el gobierno de Dios. El que está bajo el gobierno de Dios, porque está diciendo, Señor, yo fallo, yo peco, yo hago esto, pero quiero seguir adelante, yo sigo congregándome, yo te sigo buscando. Es estar bajo el gobierno de Dios. Estar bajo el gobierno de Dios no es estar sin pecado. No, estar bajo el gobierno de Dios es tener un corazón de arrepentimiento y de reconocer los errores. Entonces, Señor, estoy bajo tu gobierno, yo como pastor la embarro. Entonces, Señor, perdóname. Y Él dice, ok, pero el que no está bajo el gobierno de Dios no se arrepiente. ¿Cómo quiere que Dios obre si no tiene una actitud de arrepentimiento? Entonces es muy importante entender que hay muchas personas que vienen solo a la iglesia por sus cosas y no vienen a lo que el Señor en realidad quiere. Vengan y busquen los planes de Dios para sus vidas. ¿No es mejor eso lo que el Señor dijo? El Señor dijo eso, vengan a mí, los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí y busquen sus planes conmigo. Pero yo nunca le digo, tú tienes cara de pastor, y tú tienes cara de esto, y tú no, porque eso es levantar el ánimo de la persona. Eso es hablarle por fuera. Yo le digo, está orando, congréguese, busque, en cualquier momento Dios le va a hablar, ¿verdad? Uno lo dice jocosamente, le digo, uy, qué pinta, pero en realidad a usted el que le habla es Dios.
Porque yo le puedo decir a alguien que tiene pinta de empresario y nada, y nada, y nada, y nada. Y dice, pero el pastor me dijo, pero Dios no le dijo. El pastor le puede decir muchas cosas, los hermanos, las hermanas le pueden decir de todo. Pero a usted lo que le debe interesar es lo que le diga Dios, no lo que le digan los hermanos, ni la hermana, ni nadie. Porque a veces lo que hacemos es levantar la estima a la gente. Y la gente se desanima y se devuelve porque todo el tiempo se le dice, vamos, tú puedes, saca la galla, saca el tigre que hay en ti. En vez de decirle, ¿por qué no va en busca del Señor? Arrodíllese y dígale, Señor, ¿qué hay para mí? Y el Señor lo va a hacer en un momentico. Amén. Juan 1, Juan capítulo 1. Eso es señal de que la psicología se metió hace rato. Aquí trabajamos la parte de la psicología, pero con la palabra de Dios. O sea, usamos la palabra y enriquecemos con conceptos, pero nunca trabajamos aquí en este púlpito no se predican nada, ni en el discipulado. Se enseñan cosas, pero no de psicología. Se nos enriquecen con conceptos. Todo lo que no esté en la palabra, entonces pues no es, pero enriquecemos con conceptos. Sí lo hacemos en el discipulado, pero no le levantamos el ánimo a nadie. Es la palabra la que levanta el ánimo. Juan capítulo 1 versículo 10. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo a los suyos vino, y los suyos no le conocieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, dice, a los suyos vino, y los suyos ¿qué? ¿No le qué? ¿A qué vino el Señor? A que usted lo reciba, a que yo lo reciba, a que yo lo conozca. A eso es lo primero que el Señor vino. Y cuando usted viene a la iglesia y quiere es que de una, que lo sane, que le pague, que le dé, que le haga, usted no ha entendido el evangelio. Lo primero cuando usted viene al evangelio es a conocerlo. Dijo el rector del colegio esta semana que fui, donde estudia mi hijo, y dijo tres palabras muy buenas. Dijo, aquí sus hijos son formados, pero no son transformados. Y dijo a los pastores, dijo, sé que aquí hay pastores, formen a la gente, no la transformen, porque usted no transforma a nadie. El único que transforma es el Espíritu Santo, y eso solo se consigue en oración. Si usted quiere ser transformado porque vino hoy y ya, lo siento, está equivocado. Qué bueno que haya venido, me alegro, pero su proceso de transformación solo lo vivirá en el secreto con Dios. Por eso hay gente que no ha sufrido transformación. Dice, pero yo voy a la iglesia y nada. No, usted viene aquí a conocer la voluntad de Dios. Usted no viene a ser transformado. Ahora, cuando oramos, el Espíritu Santo sí fluye y transforma, claro, pero yo no transformo a nadie. Yo formo con la palabra de Dios, pero no transformo. El que transforma es el Espíritu. ¿Usted quiere ser cambiado, transformado? Debe ir al secreto con Dios. De lo contrario, no va a ser transformado. Y son cristianos de años. Me dijo alguien estos días, pastor, tengo una amiga de años en la iglesia y dice que ella no siente, que es que si serán los años. Le dije, no creo que sean los años de que cristiano, porque yo llevo 21 años y yo todavía siento la presencia. Y pienso que en el nombre de Jesús, hasta que me vaya al cielo, va a sentir. Entonces, no son los años de cristiano. Es que las personas se volvieron humanistas y se acomodaron. Ya no quieren orar. Dice, pero ¿qué más oro? Llevo 20 años orando. ¿Y qué más? ¿Cuánto nos falta cambiar? ¿Cuánto nos falta cambiar cosas? Entonces yo los formo con la palabra, pero el Espíritu Santo los transforma. Así es que no hay una iglesia perfecta. No hay la mejor iglesia. No existe la mejor iglesia. Esa está en el cielo. El mejor pastor no existe. Ese está en el cielo. Todos somos pecadores. Su transformación la consigue en el secreto con Dios, bajo el gobierno de Dios. De lo contrario no va a cambiar. Y ahí va a seguir iluso, o sea, con falsas expectativas. Conté el testimonio de mi padre. Él partió ya hace 6 años. Él se cayó y se pegó en su cabeza y perdió el conocimiento. Y él ya no me conocía. Un día que íbamos viajando, lo llevaba a su casa y no me conoció. Me confundió con un inquilino de su casa y todo.
Y entonces le dije, no, papá, yo soy William. Me dijo, no, usted es fulanito, usted es Morera. Así es el apellido del señor. Usted es Morera. Le dije, no, yo soy William. Me dijo, no, le voy a decir a William. Mi papá no estaba consciente, pero tenía los ojos abiertos. Pero caminaba y comía. Cuando las personas sufren de azúcar, ven alucinaciones también, o se desmayan, ¿verdad? Ven cosas que no son reales. Hay personas en la iglesia que son muy ilusos, que piensan que todo lo que han planeado les va a salir bien bajo el gobierno de Dios. Tienen un problema, no en su sangre de azúcar, sino en su espíritu. Ilusos, están viendo alucinaciones, porque solamente lo conseguirán bajo el gobierno de Dios, que es justo, equilibrado y pelea por mis derechos. Ese es el cristiano de la Biblia. Ese no es humanismo. Y dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no quieren conocer de él. Mas a todos los que le recibieron, le conocieron. A los que creen en su nombre les dio poder de ser ¿qué? Herederos. ¿A quiénes? A los que estamos bajo su gobierno. Entonces, si usted tiene sueños y Dios le ha mostrado sueños, le ha mostrado cosas, solamente los cumplirá bajo el gobierno de Dios. De lo contrario, no sea iluso. No sea iluso, no lo va a conseguir. Porque si consigue una cosa, se daña el hogar. Si hace otra, ya no hay paz en el corazón. Si perdió la paz, pero tiene plata, pero aquí, pero no le salió como quiso, porque se salió del gobierno de Dios. Solo con el gobierno de Dios usted va a encontrar equilibrio. No más. No más. Entonces no hay que ser ilusos. Yo no tengo que manejarle su mente ni lavarle su cerebro para que usted venga a la iglesia. Yo tengo que predicarle lo que está escrito. Y si la Biblia dice eso, es porque así es. Vino a que lo conocieran y supieran más de él. A eso vino. ¿Usted a qué vino a la iglesia? ¿A conocerlo a él o por su milagrito? ¿O para pagar las deuditas? ¿O para la casita, para el carrito? ¿Qué es que usted vino aquí? ¿Qué es que a ver si mi esposo cambia y usted no? A ver si mi esposa cambia o mis hijos cambian y usted no. No han comprendido el evangelio. El que está bajo el gobierno de Dios dice, y serán real sacerdocio, o sea, me servirán. Hablarán de mí. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son apóstoles, no todos son misioneros, no todos son maestros. Pero hay que mostrar a Dios. Para eso uno está bajo el gobierno de Dios, no es para más. Pero el humanismo me lo cambió. ¿Por qué? Porque el deseo de que las iglesias se llenen, el deseo de que la iglesia se llene y que esta es mi mejor iglesia y que la más grande. Y dijo un pastor días atrás, dijo, se atreven a decir, aquí sí está la unción, aquí sí tenemos la unción, esta es la iglesia de la unción. Entonces las demás no, porque ya caen en doctrinas de error, ya su mente se les bloquea y ya son doctrinas de error, porque no se enseña el evangelio como el Señor lo quiere. La mejor bendición hoy en día, ¿cuál es? Piénselo. ¿Cuál es la mejor bendición? No sé, piénselo. Diga usted, uy, la mejor bendición es, se la voy a enseñar como el Señor me la enseñó. La mejor bendición hoy en día no es lo material, es la confianza, es la esperanza en alguien con suficiente poder y amor para que me ayude en el camino. La mejor bendición es tener a alguien que me brinde confianza, que me brinde esperanza, alguien que me brinde seguridad. Es la mejor bendición. Porque ¿qué sacamos que usted tenga y no tenga esperanza y no tenga convicción? Que se le roben, que le quiten, que se le perdió, que se le dañó. ¿Cuál es la mejor convicción hoy? Tener a alguien a mi lado que me inspire confianza, esperanza y que me inspire poder de que me va a defender, que no son mis padres terrenales. Cuando un hijo no tiene plata y está su papá y quiere algo, dice, uy, me gustó una camisa que vi, ¿verdad? O uno sale y dice, uy, me dieron unas ganas de cono, porque está ahí. O va a comprar algo y dice, estoy ahorrando para tanto, me faltan 20. Su esperanza, su confianza está en sus padres. O sea que no ha perdido el deseo de comprar la camisa, porque sabe que su papá o su mamá le va a ayudar en algún momento.
Cuando usted no pertenece al gobierno y no tiene a Dios como Padre, usted se frustra. Dice, anhelo esto, anhelo lo otro, pero ¿a quién le pido? ¿Pero a dónde voy? Pero cuando usted está bajo el gobierno de Dios, usted puede confiar que su Padre sabe cuál es su necesidad y en qué momento lo va a hacer. Por ahora, conviértase en un servidor del reino de Dios. Amén. Hechos 5:29, no lo busque. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando usted está bajo el gobierno de Dios, ¿a quién obedece? Pues a Dios. Pero el que no está bajo el gobierno de Dios, que dice que es cristiano, dice, venga, pero no sea fanático, porque el humanismo trabaja la segunda parte, que es el neutralismo. Sea neutral, sin fanatismo. Si va el domingo bien, pero tampoco que amén, aleluya. Si usted viera a los hombres en la velada aquí, los muchachos empezaron a adorar a las 10 de la noche, 10:15, y eran las 11 de la noche y estábamos todos los hombres de rodillas aquí, orando. Y yo miraba más de uno que aquí no lo hace un domingo, así en la velada estaban desfogados, adorando al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está bajo el gobierno de Dios, no le importa lo que digan los demás. Pero cuando usted no está bajo el gobierno, le afectan. No sea fanático, sea neutral, tranquilo. La Biblia dice, o frío o caliente. Lo tibio lo vomito. O sea que lo tibio no funciona. El humanismo dice, sea neutral, relájese, no lea la Biblia todos los días que se va a volver loco. Mire, tampoco, no sea fanático, mire, neutralismo. Eso no es estar bajo el gobierno de Dios. El que está bajo el gobierno de Dios depende 24 horas de Dios. O sea que todo el tiempo es Dios. Gústele al que no le guste. Si a mí me ha funcionado en 21 años, usted le ha funcionado en 5 años, sígalo haciendo. Lo que funciona, no lo deje de hacer. Deje de hacer lo que no sirve. Pero si a usted le ha funcionado, a mí me ha funcionado, yo lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque he visto respuesta. Porque estoy bajo el gobierno de Dios. Todo es tan claro hoy en día en las noticias. Todo está claro. El Medio Oriente está en un desorden, un despelote, que donde se suelte eso allá, todo el mundo está armado. Todo está claro en medio de las noticias en el mundo. La maldad. ¿Sabe cuál es la problemática mayor hoy en día en Colombia? ¿Se acuerda que fue la guerrilla? Ya no es la guerrilla. La mayor problemática en Colombia es la corrupción. Y está avanzando. Ya todo se lo roban. Todo se lo roban. Todo lo que lo cogen. Y eso se pasa. Ahora la gente quiere todo el engaño rápido, conseguir enriquecerse sin trabajar, sin esforzarse. Todo. Esa es la mayor problemática. Eso está pasando. El año más caliente de la historia fue el 2015. El segundo lago más grande de Bolivia se secó. 2.500 kilómetros cuadrados. Y el cuarto lago más grande del mundo se secaron. Hay charcos de 1 kilómetro, de 30 centímetros de profundidad. ¿Que se seque un lago de 2.500 kilómetros? Se secó el lago Pospos de Bolivia. Ya los ríos ya usted sabe y eso. Y hay más noticias que no voy a predicar de hoy. Pero si usted está bajo el gobierno de Dios, va a encontrar equilibrio, justicia y quien defienda sus derechos. Es la única, no hay nada más. O sea que si usted decide ser un dominguero de la banca o alguien que decide entregar su vida al Señor de verdad, eso sí usted lo decide. 3 cosas que le voy a enseñar cuando usted se deja gobernar por Dios. Primero, el gobierno de Dios. Cuando me dejo gobernar, obtengo dirección. Salmo 119, 105. Cuando yo estoy bajo el gobierno de Dios, encuentro dirección. Salmo 119, versículo 105. Es el salmo más largo de la Biblia. Salmo 19, versículo 105. Cuando usted está bajo el gobierno de Dios, ¿qué consigue? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. O sea que el camino
sin la lámpara es oscuro. Mire esta linterna. Es algo así. Yo para caminar necesito la luz de la palabra. Pero si se apaga la linterna, yo paro acá y digo, debe ser por acá. Me estrellé, no. Pero me demoré 5 años. No, voy a coger por otro lado. ¡Pum! Otros 5 años. Ya perdí 10. No, mejor cojo la palabra. Ah, era por acá. Cuando usted está bajo el gobierno de Dios, usted encuentra dirección. No pretenda que va a encontrar dirección por venir un domingo. Yo sé que estas palabras me cuestan, pero tengo que enseñárselas. Usted necesita buscar a Dios 24 horas, porque solo Él le provee dirección para su vida. Lucas 24:45. Después de 5 años se dan cuenta, ¡ay, me equivoqué! Pues claro, dejaron la palabra, dejaron la lámpara. Lucas 24:45. Y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen. ¿Quién me abre el entendimiento? El Señor, por medio de su palabra. Él me lo abre el entendimiento. O sea que una persona sin entendimiento en este mundo, ¿cómo anda? Perdido todo el tiempo. Y va por acá y dice, no, ahí voy bien. Entonces uno dice, espérese, nos vemos en 5 añitos. Y cuando llega, mire que me fue mal, se lo dije. Ay, es que yo tengo 20 años todavía y la vida es bella, pastor, para vivirla todavía. Esperemos 25 años, a ver, 5 años, esperemos a ver. Sin la palabra, ¿cómo le va a ir? Sin Dios, vamos a ver cómo les va a ir sin la palabra. Ay, es que yo no tengo tiempo de ir. Esperemos cómo le va a ir unos añitos. Va a vivir refundido, porque lo único que alumbra mi camino es la palabra de Dios bajo su gobierno. O sea que usted no tiene que ser cristiano. Yo a usted no lo estoy obligando, le estoy enseñando la necesidad de depender del gobierno de Dios. Eso es lo que estoy haciendo esta mañana en el nombre de Jesús. Salmo 31:3. Salmo 31:3. Porque tú eres mi roca. ¿Sí ven, Natalia? Ahí está el versículo. Porque tú eres mi roca, mi castillo. Por tu nombre me guiarás y ¿quién me encamina? El Señor con su palabra. Yo se la puedo cambiar, pero le voy a hacer un mal. Yo tengo que decir lo que está escrito. O sea que usted no vino aquí para que yo le levante la autoestima. Usted no vino aquí para que yo le diga, vamos campeón, tú puedes, mírate al espejo, mira el tigre que hay en ti. Y usted es un gato, ¿no? Entonces mira el tigre que hay en ti. Y usted va al espejo y como ya le hablé, entonces usted sale y dice, yo no le voy a levantar el ánimo esta mañana. Yo tengo que decirle que solo la palabra. Una de las ventajas de pertenecer al gobierno y estar en el gobierno es dirección. No va a encontrar dirección de otra manera. Proverbios 28:19. Proverbios 28:19. Si usted se alegra con la palabra, más yo, porque yo me subo aquí con expectativa de lo que Dios va a hacer. Proverbios 29:18. Dice el versículo, sin profecía el pueblo. La palabra profecía en el hebreo significa el que habla de parte de Dios. Entonces diría el versículo, sin profecía, sin escuchar la palabra de Dios, el pueblo ¿qué? Mas el que guarda la ley o la palabra de Dios es ¿qué? Sin profecía el pueblo se desenfrena. Yo estoy hablando de parte de Dios. O sea que yo soy profeta, porque estoy hablando de parte de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hablarle en este púlpito? Palabra. No tengo que echarle chistes, no tengo que levantarle el ánimo, no tengo que mandarlo feliz para la casa.
yo tengo que hablarle la palabra, porque sin la palabra usted se desenfrena, hace lo que quiere, porque el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces la palabra es la única que me frena. Ay, no, es que ¿con qué tiempo, pastor? ¿Y cómo hago si es que usted viera? No saque excusas, sencillamente le estoy predicando la palabra. No sea iluso. Sin el gobierno de Dios, usted no tendrá paz nunca, porque el único que le defiende sus derechos, que le da equilibrio a su vida y que lo sostiene, es nuestro Dios, Rey justo, nadie más. Entonces, primera cosa que obtengo cuando me dejo gobernar por Dios, que es dirección. Segunda, verdad. Cuando usted camina con Dios, usted encuentra la verdad. Vamos a Jeremías 23. Esta es buena, dura pero buena. Jeremías 23, 16. Cuando usted está bajo el gobierno de Dios, usted encuentra la verdad. Usted no va a encontrar que Dios le tape a usted las cosas. ¿Por qué cree que mucha gente no viene a la iglesia? Porque dice, no, que voy, no, yo no tengo tiempo. Ay, la verdad, no quiere que le descubran su pecado. Sea sincero, pero no lo es. No quiere que le reprochen su pecado, porque el Señor no se lo reprocha, se lo hace caer en cuenta, porque el Señor nunca le refriega el pecado a nadie. Entonces vamos a la iglesia y dice, no voy porque no sé, tengo pereza, desánimo. Si yo le dijera que es porque adentro tiene miedo de ser descubierto, ¿usted qué diría? No, pues vamos a que me descubran. Por eso es que las personas no vienen a la iglesia, porque quieren seguir haciendo su voluntad en su gobierno, quieren seguir gobernando ellos, y no saben que ellos y el gobierno terrenal jamás saldrán adelante. Jeremías 23, 16. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuches las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y cualquiera que ande tras cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Qué significa el versículo 16? ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que Dios le va diciendo a usted cómo son las cosas, pero el humanismo lo maquilla. El humanismo lo maneja neutral. Le dice, mire, usted puede tomarse, yo no le doy problema que usted se pegue una rumbeadita. En realidad eso no ofende a Dios, usted no va a perder la salvación. Yo no le doy problema. No. Entonces la persona dice, menos mal, porque es que a mí me gusta rumbear. Entonces yo me voy a congregar allá, porque es que hay unas iglesias que si lo cogen a uno y entonces ya eso no voy. Humanismo. Porque ya le enseñaron que bajo el gobierno de Dios se puede hacer la voluntad de uno, pero lo que no sabían es que si está bajo el gobierno de Dios, se hace la voluntad de Dios. Entonces, como ya viene con el chip mal, cambiarle el chip le va a costar. Yo le decía y les digo, el 80%, casi el 90% de servidores de esta casa, que son 56, todos han nacido en este lugar. ¿Por qué? Porque yo quiero saber con quién trabajo, qué formación tiene. Porque hay gente que viene mal formada en su evangelio, viene mal evangelizado, viene mal discipulado, y son personas que más adelante pueden ser obstáculo. Por eso cuando en esta casa la gente se forma y permanecen, y usted los ve ahí siempre parados en la raya, bien, pero cuando la gente ya tiene un evangelio contaminado, ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Ojo con esos profetas que le dicen, tranquilo mi hijo, no me preocupe, el evangelio es verdad. Versículo 17. ¿Y qué le dicen esos falsos profetas? Ahí por quedar bien. Dicen atrevidamente, oiga, atrevidos esos pastores y profetas. A los que me, ¿qué? Si usted irritó a Dios, si usted está en pecado, le voy a decir hoy, no le va a ir bien. Punto. Si no se arrepiente y suelta su pecado y su inmundicia, no le va a ir bien. Punto, ya. Esa es la verdad. Cuando usted está bajo el gobierno de Dios, la verdad es predicada y la verdad no le va a ir bien. Entonces, ¿para qué le digo, no, tranquila hermana? No, siga así. En el tiempo, sí, Dios le va a ayudar, sí, eso es verdad. Pero tengo que decirle,
Usted está irritando a Dios con su inmundicia. ¿Usted quiere que cambie su esposo? ¿Por qué no cambia usted primero? ¿Quiere que cambie su esposo, sus hijos? ¿Por qué no cambian primero? Porque según lo que me enseñaron, no. Vaya y pida por los demás. Ay, ¿por qué no usted? ¿Por qué no cambia usted primero? Y lo demás será añadido. Porque ya me enseñaron un mal evangelio. Cuando estoy bajo el gobierno de Dios, aquí estoy, Señor, te voy a servir. Entonces yo le serví al Señor, desde esa época le serví, hasta que un día mi esposa me perdona, mi hogar se levanta y todo, pero sirviéndole al Señor. Primero Dios. Nunca afanado y que primero el trabajo. Un día fue a ser así. Me acuerdo tanto en esa época de crisis que pasamos con mi esposa, tenía un sprint y yo dije, lo voy a vender y me compro un taxi. Y ella me dijo, no. Entonces eso que le digan a la esposa, no, ¿cómo así? Ese es mi... No, yo no estoy de acuerdo. Y yo decía, ¿pero por qué? No. Y fueron situaciones, decía, Dios nos va a proveer, usted no tiene que hacer eso porque Dios no me lo ha puesto a mí en el corazón. Sigamos buscando. Y yo, no, pero yo tengo que hacer algo. No, Dios lo va a hacer. Y lo hizo rápido en una semana. Todo hizo. Me suplió lo que nunca esperaba, me llegó, pero porque estaba bajo el gobierno de Dios. Porque nosotros fuimos enseñados en oración y en ayuno el evangelio. Nunca nos levantaron la estima. Nunca nos dijeron, vamos, yo veo el tigre que hay en ti. No. Me dijeron oración y ayuno en el secreto. Solo allá será transformado. Y eso es lo que nos tiene acá. Y por eso le predico eso. Porque así fui formado. Y así funciona. Y así es el evangelio. Y eso va a hacer que usted se levante en el nombre de Jesús. Entonces la verdad de Dios duele. Dicen atrevidamente, versículo 17, a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre ti. ¿Cómo le voy a decir que no si está en su adulterio, en su pecado, si se está embarrando allá en su mentira, si dejó a Dios de lado, si dejó de congregarse, si cambió el congregarse por otro? ¿Cómo quiere que le diga que le va a ir bien? No puedo. O sea, no está en mí decirle eso esta mañana. Tengo que decirle, no, está irritando a Dios. Necesita estar bajo el gobierno de Dios. Pastor, ¿es difícil? ¿Quién dijo que era fácil? No. Si usted está bajo el gobierno de Dios, Él lo va a defender, va a haber equilibrio, lo va a respaldar y va a guardar sus derechos. Y dice el versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Está diciendo, ¿usted fue y me preguntó algo de esa persona? ¿O únicamente dijo, no, es que yo siento decirle? No sienta decirle. Antes de decirle eso, ore por esa persona. Porque los falsos profetas, eso es lo que pasa. Empiezan a hablar, a dar profecía a la loca. No a la loca, sino así como sueltos. Y empiezan a decir un pocotón de cosas, y como no se cumplen, la gente se va a la iglesia. ¿Usted le preguntó a Dios por esa persona? Ahí sí dígale, de lo contrario, bendígalo y ya. Pero esos falsos profetas decían, tranquilos, no se preocupen, ustedes están irritando a Dios. No, pues tranquilos, no se afanen. Cuando más irán para el infierno. Yo necesito enseñarles lo que Dios me enseñó. Y es que no les voy a decir que todo va bien cuando no están bajo el gobierno de Dios. No se lo voy a decir. Pero si no está, hoy es el día para que lo decida. Esté bajo el gobierno de Dios, para que Él le ayude en el camino y usted se arrepienta y diga, Señor, ayúdame, yo necesito que vaya mejor todo. Primera de Juan 3:14. Vamos a avanzar un poquito porque me quedo ahí. Primera de Juan 3:14. Entonces el que está bajo el gobierno de Dios recibe dirección y recibe verdad. ¿Sabe que cuando usted no le dicen la verdad le hacen un mal? Piénselo, ¿sí? Si no le decimos la verdad, ¿qué pasa? Le hacen un mal. Porque dice, ¿cómo me veo con esta chaqueta verde, este pantalón rojo y esta camisa fucsia? Dice, mire, bien. Y cuando sale a la calle todo el mundo lo mira. Pero es que me dijeron en la casa que me veía bien. Mentiras, ¿verdad? Así es Dios. Dios nos dice la verdad. Y el que está bajo el gobierno de Dios debe sujetarse a que Dios le habla verdad. Primera de Juan 3:14.
Y dice la palabra: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los... El que no ama a su hermano permanece. Usted quiere que le diga que usted me dice: no he perdonado, pastor, y yo le diga: tranquilo, yo no le puedo hacer eso. Yo debo decirle: si usted no perdona, Dios no lo perdona. Lo siento. Así de sencillo. Estar bajo el gobierno es ese. Pastores, ¿qué me hicieron? Ore, pero busque el perdón antes de buscar la plata. Si usted busca primero el perdón antes de la plata, usted va a agradar a Dios. Pero no le voy a decir que le va a ir bien si usted no ha perdonado. Dice que está en muerte, y la palabra muerte en el griego es separado de Dios. Hasta que no perdone, Dios no lo va a bendecir. Esa es la verdad. No le puedo decir: ay, no, tranquilo, hágale ahí, pues venga, un pacto ahí. ¿Qué hace usted? Pacte aquí más o menos, traiga plata. No, ni su diezmo, ni su plata, nada de eso. Dios no quiere plata sucia. Dios quiere que usted sea sincero. Dígale: Señor, me cuesta perdonar, quiero, ayúdame. Eso es estar bajo el gobierno de Dios. Pero el que no está bajo el gobierno dice: yo no perdono y aquí me enrancho, punto. No, el que está bajo el gobierno de Dios dice: yo perdono, ayúdame, yo quiero perdonar. Y Dios le ve el corazón. La palabra de Dios me da dirección y es verdad. Y tercero, la palabra de Dios me da vida. Juan 5:24. Juan 5:24. Amén. ¿Por qué tan callados? De cierto os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Y el que no oye la palabra y no la cree, ¿qué? No tiene vida. ¿Cómo quiere que le diga a usted hoy que su hogar se va a levantar si la palabra no reina en su hogar? Yo no voy a ser un falso profeta. Como le digo: no, todo va bien, tranquilo. Si la palabra, si usted como cabeza, yo soy en la cabeza, no soy testimonio en mi casa, ¿cómo quiere que mi casa reine el Señor? Entonces aquí está claro el versículo 24. De cierto os digo: el que oye mi palabra y cree en el que le envió tiene vida, o sea, para el cielo, derechito cuando se muera. Pero no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando usted está bajo el gobierno de Dios, usted recibe vida. De lo contrario, no hay vida. Decida. ¿Quiere disfrutar sus 20 años, sus 25? ¿Quiere seguir en su farra, siga? Pero ya sabe la verdad. Ya conoce la verdad. Porque usted está bajo el gobierno de Dios. Entonces, si usted pertenece al gobierno de Dios, usted va a tomar decisiones claras. Segunda de Corintios 3:16. Segunda de Corintios 3:16. Esta palabra es para quitarle a muchos la venda, para que no sean ilusos. Segunda de Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿el velo qué? Escuche esta tan bonita. Convertirse es cuando usted va en su mundo de pecado, y convertirse es volver a mirar a Dios. Bien, entonces cuando una persona va en su pecado, sabe que está mal hecho, una palabra como esta le entra, esa persona dice: no, yo volteo. Y cuando se voltea a mirar a Dios, automáticamente Dios hace ¿qué le quitó? Pero hay gente que quiere que Dios le quite la venda sin convertirse. Ah, no, eso es trampa. Vuelvo a repetirlo. La venda no va a ser quitada hasta que usted no mire a Dios. Porque muchos están esperando: no, es que yo tengo una venda que no entiendo. No, no me venga a manipular. Conviértase, mire al Señor, decida para que le quite la venda. Eso dice el versículo. Primero se convierte y después le quito la venda. Si no se convierte, ¿cómo quiere usted ver bien? No va a ver bien. Entonces quieren ver bien, que todo le vaya bien sin convertirse. Ah, no, eso es trampa.
Eso es trampa. Quiere que en las cosas les vaya bien, que le prospere, que no sé qué, tener paz en el momento difícil. No lo van a tener. ¿Por qué? No van a tener vida hasta que no se convierta. O sea que Dios primero está mirando es la actitud de su corazón para poderle quitar las vendas. Antes no se las va a quitar. Versículo 16 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor. Versículo 18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados ¿cómo? De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa de gloria en gloria? Este es el espejo suyo y mío. Yo siempre les digo, usted no se deje creer todo lo que le dicen. Dicen: uy, yo veo que este hombre es metido con Dios. Oiga, qué buena gente es usted. Y yo veo que usted es un buen hombre. Y usted dice: sí, el pastor me dijo eso. Y usted va a la Biblia y le dice: arrepiéntase. Y uno: sí, perdone a su esposa. Yo mejor me quedo con lo que me dijo el pastor. Pero cuando usted se mira acá, aquí está su error. Y cuando usted ve su error, tiene que ir a que el Señor lo transforme de gloria en gloria, o sea, de movimiento en movimiento. Cuando usted va a orar, el Señor se mueve en usted y lo va cambiando. Por eso permanecer en Dios vale la pena. Permanecer 24 horas, solo así va a cambiar. De resto nunca va a cambiar. Cuando usted está bajo el gobierno de Dios, obtiene dirección, verdad y vida. ¿Sabe qué significa la palabra vida en algunas partes de la Biblia? Ánimo. El que está bajo el gobierno de Dios, bueno, yo tengo plata, solo que en el bolsillo no tengo. Bueno, pero entonces usted puede andar así. Pero usted dice: ay, no tengo plata. Pues mañana me levanto a orar, alguna puerta se me abrirá, Dios hará algo, porque yo estoy bajo el gobierno de Dios. Pero el que no está bajo el gobierno de Dios dice: no, ¿yo qué voy a hacer, Dios mío? ¿Y ahora cómo hago? ¿Y a qué horas? ¿Y sin comer? ¿Y los niños? ¿Y esto y lo otro? No está bajo el gobierno. Pero el que está bajo el gobierno de Dios va y ora y busca la provisión. ¿Usted quiere estar bajo el gobierno de Dios? Necesita entender muchas cosas. Y hoy el Señor habló a su corazón. Estar bajo el gobierno de Dios le da dirección, verdad y vida. Y termino con Juan 14:6. Juan 14:6. ¿Quién es ese gobierno? Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Quién es el que necesita usted que lo gobierne? Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Póngase de pie y démosle gracias a Él y empiece a